Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ana Berta, les doy la más cordial bienvenida a otra tertulia literaria aquí en Letras a Contraluz. Vamos a enviarle la solicitud, más bien la invitación a nuestro invitado de hoy para que se pueda unir a esta transmisión. Hola, hola. A ver aquí. Chat. Hola, 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 hola. Estoy viendo acá tengo un pequeño. Acá estamos. Ya. Ahí, ahí. Hola. yo no te puedo ver, pero sí te oigo. Bueno, pero yo te veo a vos y me veo a mí. ¿Estará bien eso? Sí, está excelente. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar antes que nada con tu semblanza y ya posteriormente nos vamos a las preguntas. ¿Te parece bien? Bueno, dale, perfecto. Daniel Villaverde nació en Moreno, al oeste de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Es profesor de inglés, licenciado en lengua inglesa y diplomado en gestión educativa. Es también magíster en comunicación. Es autor de Recuerdos Inventados, voz pasiva de Editorial La Galera, de Frankie con una edición de La Flor Azul y una nueva edición de La Galera, de Aiga, editado por la Aiga. Ujú. Aiga, editado por La Bola de Ruido. Su nueva novela, Las Noches, se encuentra en proceso de edición. En México, un artículo suyo sobre Jamaica Kincaid fue publicado en la Revista de Literatura Mexicana e Hispanoamericana. Pues muchísimas gracias por haber aceptado esta cordial invitación, Daniel Villaverde, y bueno, también agradecer a Cintia Neve, quien me permitió ese día estar escuchando parte de lo que formó la creación de tu libro, Frankie, y todo lo que ha conformado tu trayectoria literaria. Me gustaría que empezáramos primero con una lectura en voz alta de algo de tu autoría. ¿Qué te parece? Bueno, y me sumo a tu agradecimiento a Cintia, que fue quien hizo toda esa magia hermosa para que yo viviera durante un mes cosas hermosas en México, los últimos días de diciembre de 2025 y bueno, y casi todo el enero. Así que gracias a Cintia. Bueno, acá empezamos, ¿te parece con Frankie, con algo de Frankie? Sí, por Con esta favor. de Frankie, que es una edición, una segunda edición por una editorial que compró los derechos, porque con la anterior ya se había terminado el contrato, que es La Galera, una editorial hermosísima que ha hecho esta edición preciosa, preciosa. Y voy entonces por el capítulo 16, que es cortito, y dice así: seguí contando sin gritar piedra libre, seguí contando hasta el infinito. Nos olvidamos del día de la revista Anteojito, no se volvió a comprar. No volví a leer diccionarios multilingües, dejé de estudiar inglés, no anduve más en bicicleta, no metí las patas en la cascada de agua junto al cordón los días de lluvia, no armé más los barquitos, no hice más mandados, no dije ay episcato, no vi a Gaby por mucho tiempo, no nos volvimos a bañar juntos, nunca más me bañé con mi mamá y mi papá. Los días seguían iguales, las tardes también, las noches no. Me daba dolor de panza. La nube negra de la garganta se iba al pecho. Como me salía sangre por la nariz muy seguido, tuve que volver al hospitalito para que me quemaran una venita. Me salían ronchas. El cuerpo picaba, me hacía pis. A veces no hacía caca por mucho tiempo. Me rascaba las ronchas y me lastimaba. Las noches me daban miedo, mucho miedo. Del techo caían gotas de sangre, por las paredes caminaban gatas peludas negras y las víboras, silenciosas y duras, se trepaban a
mi cama. Tuve que volver al hospitalito. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, para que me quemaran las ampollas que aparecían en mi piel. Bueno, ese es el capítulo 16 cortito, que bueno, para entenderlo hay que leer la historia, pero lo que sí te puedo decir, Anne, que es un niño que está narrando eh, lo que recuerda de su infancia. Así es. Así es, Daniel, y me gustaría que empezáramos precisamente por la pregunta que nos gusta hacer en Letras a Contraluz, que es el significado que ha cobrado en tu vida la literatura. ¿Cómo podrías definirla y de qué manera te ha salvado a ti? La literatura sana. Ay, qué linda esa pregunta. La literatura salva. Hace unos años, con mi libro anterior, hicimos un vivo muy hermoso con alguien que yo admiro muchísimo, colega del mundo de inglés, y además es una de mis maestras en lo que tiene que ver con el bienestar y con las neurociencias y con el proyecto Gratitud, que se llama Laura Smuch. Hicimos un vivo con una pregunta parecida. Era si la literatura me había sanado. La literatura tomó parte dos veces cruciales en mi vida. Yo vengo como digo, del palo de las letras en inglés. Estoy formado en inglés y hace muy pocos años que escribo en español, por más que obviamente soy argentino y mi lengua materna es el español. Estoy intervenido por el inglés desde muy chico. Al ser profesor de inglés y al dar clases en niveles altísimos de inglés y enseñar literatura en inglés, bueno, todos los días de mi vida, desde la mañana hasta la noche hablo en inglés. Entonces el acercamiento a la literatura fue a través de la literatura inglesa. Yo lo primero que leí fue Milton y Shakespeare y literatura norteamericana. Entonces no tuve mucho espacio para la literatura en español. Luego, de grande, hace muy pocos años, 8, 9 años, te cuento algo gracioso que tiene que ver con la respuesta a la pregunta. Un día yo iba caminando y quería decirle algo en ese momento a la persona que caminaba a mi lado, y se lo dije en inglés, y lo dije en inglés porque no tenía la manera de decirlo en español. Y entonces mi compañero que caminaba conmigo me dijo, decímelo en español. Y yo le dije, no, no puedo, si vos entendés inglés. Y entonces me di cuenta que estaba haciendo lo que yo criticaba. Yo siempre critico y me enojo con mis colegas de la lengua inglesa que hablan inglés fuera de nuestro campo. Siempre, siempre hago eso. Y dije, pero estoy haciendo eso. Y en realidad me di cuenta que tenía que ver con mi formación. Desde muy chico hablo inglés todos los días. Y yo aprendí sintaxis en inglés y a corregir en inglés y a hacer ensayos en inglés. Entonces, tuve una especie de crisis lingüística, me puse a estudiar español, comencé a tomar talleres en español, un taller con una escritora exquisita argentina que es Mercedes Álvarez, ligado a la poesía, y ahí empecé a leer y empecé a enamorarme más de la literatura escrita en español y sobre todo de la literatura argentina. Entonces comencé a tomar talleres y ahí tuve colegas mexicanas, por ejemplo, cuando estaba en el taller con Cabezón Cámara, estaba Yoli Segura, y después fui conociendo gente, entonces fui leyendo literatura en español de otros países, y ahí es donde llega la literatura fuertemente a mí. Y respecto de tu pregunta, si salva, no puedo generalizar. A mí, escribir Frankie, que no es mi primer libro, escribirlo, eh, es una autobiografía ficcionada. Cada vez que va pasando el tiempo, lo digo sin menos pudor, porque al principio decía es una autoficción, algunas cosas. Bueno, tiene que ver muchísimo con mi vida y algunas partecitas están ficcionadas, los nombres, por ejemplo. Entonces, poder contarlo, poder escribir, sí, me salvó. Y es el deseo que yo tengo de que quienes puedan leer Frankie, adultos, adultas, puedan entender el cuidado con los niños, y si los leen jóvenes en edad escolar, entender
para salvarse, así entre comillas, por ejemplo, el cuidado del cuerpo. Mi cuerpo lo toco solamente yo, no lo puede tocar ningún adulto, por más que sea cercano a la familia. Y sobre todo, lo que yo creo que me salvó y lo que salvó a Frankie, a Francisquito, este niño que narra la historia, es después poder contar que no puede haber secretos entre adultos y niños. Así que en ese sentido sí creo que es una gran salvación. Por aquí Elio G. Gerardi, también argentino, dice, mostra el libro. Sí, sí, bueno, acá está. Esta es la edición novísima de Frankie, hecho por La Galera, una editorial preciosa. Bueno, allí en la solapa tiene la biografía, con mi remera de San Martín, y tiene un QR en el que se puede acceder y ver un corto que hicieron dos personas que saben muchísimo del cine, Juan Hendel, un cineasta argentino que también tiene que ver mucho con México, porque visita México por su profesión y se forma también por allí, y Emilio Bernini, que es el director de la revista Kilómetro 111 de cine, ensayos argentinos de cine, bueno, argentinos e internacionales, hicieron un corto, así que con una contratapa hecha esta vez por Marcela Roca Iglesias, que es una gran lectora Grammer, y una escritora, una poeta argentina, Paula Novoa, que además es docente de lengua y literatura. Así que, mira, gracias por decirme que lo muestre, cómo lo vendí en 25 segundos. Por aquí Ángela Vilés dice que ese libro se ve interesante y tiene un color bonito. ¿Nos podrías hablar un poco más de la portada? ¿Cómo surge la idea de construir esa imagen y qué Y preguntas que tiene? bien, esto va a ser muy hermoso para ustedes mexicanos, porque acá hay esta portada, ahí dicen qué librería, ahora los digo en México. Esta portada está intervenida y este dibujo que es la puerta del conventillo, aprendí en México que ustedes le llaman comunidad, son habitaciones de varias familias, como si fuera la comunidad del Chavo, algo así. Bueno, Frankie se crió en un lugar así que tenía este portón, y este portón está diseñado por una artista plástica mexicana de Guanajuato, Ana Patricia Marín Márquez, que en este momento está en México, pasa unos meses allí, unos meses acá, hizo este dibujo hermosísimo, también lo voy a acercar, este collage que es una preciosura, que, bueno, tiene unas escrituras por ahí que habla, ustedes imaginarán de qué va por ese dibujo, ¿no? Un niño con la mano de un adulto que le tapa la boca. Eh, bueno, y esa es la portada, hecha por mi amiga, que ahora seguramente nos debe estar mirando, hace unos días llegó a México. Así que eso es el libro. Y por ahí Helio pregunta en qué librería. Yo presenté, donde nos conocimos, presentamos en Ciudad de México, en La Murciélaga, con Luigi, un lugar precioso. Ahí no quedaron libros, pero por un error, por ese apuro mío que tú te acuerdas, que tuve que salir corriendo porque teníamos miedo de perder el colectivo, el bus, no me acuerdo cómo le dicen, el camión, para volver a Tepoztlán. Pero hay muchos Frankies en Tepoztlán, en la sombra del Sabino, ahí quedaron muchísimos, y también Cintia puede hacer algún contacto como para que alguien que esté en ciudad pueda conseguir un Frankie. Que esperamos que se vendan muchísimos, así yo puedo volver a México. Y por otro lado, en Argentina, ¿dónde pueden hallarlo? ¿Podrías repetirme, por favor, en Argentina? ¿En qué librerías o en dónde podrían hallarlos o contactarían directamente contigo si están en Argentina viviendo? Bueno, la librería está en muchos lugares de la ciudad de Buenos Aires, acá en el oeste, en Moreno, está por supuesto en la librería García, en Hadas, en la librería Yatay en Aedo. Puedo decirte, por ejemplo, para quienes estén mirando desde Buenos Aires o luego lo vean grabado, en La Libre, en San Telmo, está en Mar del Plata, en Villa Gesell.
Bueno, está en muchos lados. Y también se puede conseguir por la página de la editorial, que es La Galera. Exactamente. ¿Qué tan difícil fue trasladar esas experiencias que forman parte de tu vida, de tu historia, en, en un libro? ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirlo? Y también, ¿qué mensaje querrías dejar en torno a ese cuidado y a esa escucha atenta a los menores de edad cuando están viviendo situaciones, pues, difíciles y que no deberían de estar pasando? ¿Qué hacer en tu caso como niño, como adulto, para atender esa situación a tiempo y evitar que siga sucediendo y que también, si se puede prevenir, que sea de ese modo? Sí, sí, bueno, aprendí en México que a ustedes les interesa mucho el tema, que también hay políticas de acompañamiento. Entiendo que también en este momento, con el cambio de gobierno, que por lo poco que sabemos desde aquí, que es inclusivo, que habla, que aboga por las diversidades y los problemas de género, están interesados en el tema. Primera parte, escribirlo fue decidir, fue fuerte. Yo estaba tomando un taller de escritura con Carolina Covelo, una gran escritora argentina, a quien está dedicado en las dos ediciones el libro, y estaba trabajando unos relatos, porque ella hace talleres, por ejemplo, que se llaman narrar la niñez, narrar la locura, narrar el amor, narrar la muerte. Y en el de narrar la niñez, evidentemente, yo escribí algo que a ella le llamó la atención, y muy amablemente, muy desinteresadamente, de una generosidad tremenda, me dijo: Dani, de acá tiene que salir una novela. Yo te acompaño. Me ofreció su compañía, por eso voy a estar eternamente en gratitud con ella. Y ahí empecé a escribir. Estábamos en pandemia, justo comenzó la pandemia, entonces yo escribía, nos encontrábamos cada 10, 15 días por Zoom, y la novela iba creciendo. Y otra de sus grandes, grandes generosidades, y les pido que la ubican, que la sigan, que buscan sus libros, que son maravillosos, Carolina Covelo, en un momento me dijo: mira, a mí me gustaría que la corrección de la novela la hicieras con otro escritor. Ese escritor, un gran escritor argentino, Julián López, que también súper recomiendo, me tomó en su clínica, también recomendado por Caro, y ahí hicimos la corrección de Frankie con la mirada de Julián. La semilla fue con Caro y contar la historia. Y para responderte bien, fue difícil porque Frankie está narrado entre un 80-85%, siempre es el niño. Evité que se metiera el adulto, y Julián López fue tan, tan sensible y tan inteligente en decirme: ojo Daniel, que ahí está hablando Daniel, no está hablando Francisco, Francisquito, Frankie, que en ese momento todavía no teníamos el nombre. Entonces tenía que ser muy cuidadoso de no meterme yo, adulto, con lo que yo sentía, y eso fue difícil. Sin embargo, lo pude lograr por la compañía, por el acompañamiento de Julián. Eso para responder la primera parte. Segundo, es parecido a lo que te dije de mi sueño. Es muy posible que, por ejemplo, Cintia lea en uno de sus cursos este año, Frankie. Es muy posible que, no sé, que luego de esta entrevista alguna colega tuya de lengua, de las letras, diga: bueno, lo quiero leer en la escuela. eh, y esa posibilidad llevaría al sueño que yo tengo. ¿Qué pasa con los niños y las niñas que están atravesando problemas? Estos tipos de problemas, los abusos infantiles, según las estadísticas que conocemos, la mayoría de los casos son intrafamiliares. Entonces, el sueño mío sería que los niños y las niñas entiendan que no puede haber secretos con un adulto, que yo, Daniel, no le puedo decir a
a Susanita o a Pedrito, este es nuestro secreto, porque no, eso es lo que viene a denunciar sin saber que lo está haciendo Frankie, a decir, tengo una nube negra, quiero decir algo y no puedo, porque a mí alguien me dijo que este era un secreto entre adultos, y a mí en la escuela me dijeron que los chicos esto, los chicos aquello, y a los chicos no se les cree. Entonces, Frankie naturalizó ese problema. Frankie creyó que salir a pasear con este adulto que lo llevaba a la panadería, pero lo llevaba a su casa a hacer otras cosas, era normal, pongámoslo entre comillas, y que no lo podía contar, porque a él le habían dicho que no se podía contar. Entonces, ese sí sería mi sueño, que la lectura de Frankie ayudara a adultos a poder contarlo, adultos a poder hacer denuncias y a niños que estén pasando por ese tema o que hayan pasado poder contarlo. Cuando se está viviendo una situación así, a veces no se encuentra el camino o la luz para poder saber cómo actuar, ¿no? Y más cuando uno es infante. Entonces, en ese caso, ¿tú qué les recomendarías a los pequeños para que eh, puedan tener esa posibilidad de contarle a algún familiar o persona a la que le tengan confianza, cómo orientarles al respecto? Vamos por algo antes. Yo soy un señor grande, estoy hablando de una historia que tiene que ver con los años 70, donde desconocíamos la ayuda de un psicopedagogo, de una psicopedagoga, donde en una época donde escribir con la mano izquierda era una enfermedad, donde el niño tenía que repetir lo que le decía su maestra, y sobre todo en una época, Francisco está criado en la época de la dictadura militar argentina en un colegio católico ortodoxo. Francisco tiene alguna cosa con un cura que hay, con un cura, se dice así, sacerdote en México, sí, el de la iglesia. Eh, Pasan cosas en esa escuela con ese cura, pero ¿quién les va a creer? ¿Por qué Francisco los jueves con sus compañeros, en vez de confesarse en el confesionario, esa casita de madera con la ventanita, tenía que entrar a arrodillarse y apoyarse en las rodillas del cura para confesarse? Entonces, convengamos que en esa época contar eso, nadie lo creería. Eso por un lado. Y hoy, si bien yo he sido muchísimos años docente de inicial, y es lo que más me ha gustado en la vida, no tengo acceso directo a las niñeces, sí lo tienen los y las docentes que se especializan en eso, con un gran programa que tenemos en Argentina que se llama ESI, Educación Sexual Integral, de lo cual he averiguado en México que también hay algo parecido. Eh, Vi hace poco esta serie mexicana, Los Secretos del Río. Bueno, es muy parecido a la historia de Frankie, cómo contar eso, quién va a creer que un adulto se quiso propasar con un niño varón en una sociedad machista, ¿no? Algo habrá hecho el niño. Entonces, yo lo que podría hacer es hablarle a los adultos que están en educación o a los adultos que están educando en las familias, prestar atención a signos de niños y niñas retraídos o retraídas, de esos niñitos que están calladitos o niños que actúan con cierta agresividad, porque el abuso en las infancias actúa de muchas maneras y hay muchos resultados desde los niños, ¿no? Sabemos de casos de niños que quedan con una especie En de, los- con cierto grado de autismo. Ujú. Entonces, mejor no hablo, ¿no? No hablo y son esos niños que siguen siendo tímidos por mucho tiempo hasta que pueden contar lo que le pasó. Así que yo apelo al mundo adulto más que acercarme a los niños, porque por más que soy docente y estoy formado en inicial y tengo mucho camino recorrido, no estoy formado para dar un consejo o una sugerencia. Lo que sí te puedo decir es que tengo un olfato tremendo y digo, acá está pasando algo que no me gusta, algo que me da miedo, y entonces lo hablo con las personas de la escuela y digo, mire,
acá hay algo que no me cierra, podríamos averiguar y eso más de una vez he podido ayudar desde ese lugar. Qué maravilla. Em, bueno, aquí también en México se viven situaciones de ese estilo y hoy en día incluso una escuela primaria está pasando por algo así con un conserje, ¿no? Y la directora que está al tanto y no hace nada. Entonces es como em, darle esa confianza al niño y también ese apoyo, no solo como padres, sino como desde las autoridades. Pero luego eso falla, entonces hay que estar muy pendientes. Ahora, en el diplomado que tomaste de gestión educativa, ¿de qué manera te ha servido para acercar la literatura y que se vuelva algo no, no difícil ni muy eh, alejado de los demás, sino al contrario, que lo sientan como algo muy cercano, porque todas esas historias, desde las novelas, los cuentos, las minificciones, los poemas, nos están revelando parte de lo que es el ser humano y nos muestran un camino, ¿no? Que ya otros han vivido y que también nos puede servir a nosotros para aprender desde la experiencia de ese que está relatándonos o narrándonos algo. En ese aspecto, entonces regreso a la pregunta, ¿de qué manera pones en práctica esa gestión educativa? Bueno, yo soy un gran lector, un gran lector. No quiero decir obsesivo, me gusta leer muchísimo, leo 3, 4 libros a la vez. Traje, traje libros de México que Cintia me regaló, que estoy devorando. Traje libros de escritores mexicanos que le mandaron a otras personas y yo los leí en el avión y los estoy terminando de leer acá, súper apurado porque los tengo que hacer llegar. Fernanda me escucha y sabe que estoy hablando de sus libros. Entonces, siempre meto en mis clases literatura, siempre, de alguna manera. El diplomado yo lo tomé porque fue lo primero que estudié en español. Mi formación anterior es en inglés, entonces yo me hice director de una escuela primaria y quería manejar más cosas en español, entonces tomé bien ese diplomado y trabajaba con las maestras, todas maestras, la verdad, en español, sí en inglés había 2 profesores varones, y yo sugería muy amorosamente, bueno, ¿por qué no leemos esto? ¿Por qué no trabajamos esto, aquello? Y lo mismo hago en el profesorado. Mi materia es prácticas discursivas de la oralidad y ahí trabajo la oralidad a través de las novelas. Entonces me dicen, che, no se te va la mano con tanto para leer. Si hay algún alumno, estudiante mío va a decir eso, pero yo quiero que lean. Así que de esa manera pongo la literatura y hago conocer a aquellos y aquellos autores que a mí me gustan y también si por ahí escucho y dicen, che, hay que leer esto y no me gusta tanto, también lo leo porque, bueno, es mi gusto y no siempre lo que yo diga que está bueno será así. Así que desde esa manera siempre estoy metiendo libros en todos lados. Y que aparte uno va formando también su propio criterio y va viendo si es de su gusto o no, leyendo, porque si nada más se queda uno con lo que otros han dicho de cierto libro, pues ya se pierde esa experiencia lectora, ¿no? Entonces, tanto de lo bueno como de lo malo se aprende bastante. Me gustaría que nos hables un poco de tus referentes literarios. ¿A quiénes considerarías que han marcado también parte de tu obra en el sentido de que se crea un diálogo intertextual, se quiera o no, con esas lecturas que han estado presentes y que nos han cambiado de una forma u otra? En ese aspecto, Claro. ¿a quiénes podrías nombrarnos y por qué y qué libros en específico de alguno que ahorita recuerdes y que digas, este de Muchos. verdad me volteó el mundo de cabeza y lo volvería a leer mil y un veces y le encontraría siempre algo distinto? Claro. Bueno, vuelvo a decir lo que dije en un comienzo. Yo comencé leyendo en inglés. Entonces, por supuesto que conozco toda la obra de Shakespeare, porque además soy profesor de inglés, entonces lo conozco. También me gusta mucho Milton y hacer el análisis desde lo puritano que era, ¿no? Entonces eso me encanta. Después me tocó leer literatura norteamericana de Estados Unidos y ahí empecé a enamorarme de Arthur Miller, ¿no es cierto? Decía, ay, qué lindo esto, qué lindo aquello. Después
empecé a coquetear y a flirtear también en inglés con el teatro del absurdo. Entonces conozco a Edward Albee y empiezo a leer Julian. Bueno, todo eso me fascinó desde el mundo de inglés. Cuando hubo esta crisis lingüística, en inglés no podía decir que tenía un libro favorito, pero, con un pero categórico, por ejemplo, Michael Ondaatje, el autor del paciente inglés, de Annie's Ghost, marcó muchísimo cómo escribe, me gusta, y entonces eso tiene que ver conmigo en ese momento. Después comienzo a leer en español, y me enamoro perdidamente de las lecturas de Julián López y de Gabriela Cabezón Cámara. Es decir, me vuelvo loco por cómo escriben, porque mi admiración tiene que ver con lo que saben de la lengua. Saber dónde va el adjetivo, saber dónde va el adverbio. Pero después me enamoro, y sigue siendo hoy el gran amor de mi vida, de Silvia Molloy. ¿Por qué? Porque la empiezo a descubrir, y entonces esto de ser bilingüe, y tengo la posibilidad de conocerla y hablar 3 minutos con ella, y hablar de mi bilingüismo y ella de su trilingüismo. Entonces, esas lecturas me marcaron caminos. Ahora, la revista que mencionabas en la semblanza, que es esta hermosa que es de ustedes, la revista de literatura mexicana hispanoamericana, también, que me invitó Cintia a escribir. Ahí escribí un artículo sobre violencia que tiene que ver con la mujer, con la violencia de la mujer y la violencia colonial, a partir de Jamaica Kincaid, que es la autora que yo amo por sobre todas las cosas, no solo por cómo cuenta las historias, esa historia de ser oprimida porque es negra, porque es mujer, porque fue pobre, la opresión del Imperio Británico sobre, bueno, sobre la zona de ustedes, ¿no es cierto? Es la colonización, que no vamos a entrar en ese tema, pero la opresión sobre todo sobre las mujeres negras en la literatura, y tiene una manera de escribir muy parecido a lo que a mí me gustaría escribir en un tiempo y decir, bueno, ella usa la repetición, ¿no? En inglés suena mucho más bonito que que en español. Entonces, ella sí marcó muchísimo en mi escritura, y te puedo decir los libros de memoria, por ejemplo, Small Place, traducido como un pequeño lugar, en el que ella cuenta cómo el Imperio Británico colonizó Antigua, la isla de donde ella es. La primera vez que estuve en Inglaterra, la autobiografía de mi madre, Lucy, sobre todo uno de sus cuentos cortos que se llama Girl, Niña, que es una, es un solo párrafo, una sola oración larguísima, 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 que termina con una pregunta, y tiene que ver con la opresión colonial, y tiene que ver con esta madre negra y pobre que le dice a su hija, tenés que hacer esto porque si no te vas a convertir en esta ramera que si no limpias la casa. Bueno, ella es una gran referente en mi escritura, porque yo mismo me río de mí, y yo soy un gran híbrido. Entonces, yo escribo hace un tiempo en español, y quien me conoce y quien habla inglés, se da cuenta que por ahí anda la lengua inglesa metiéndose cada tanto. Entonces, tengo ese cuidado de no poner el adjetivo delante del sustantivo en español, que lo tenía mucho del inglés. Eso lo cuido muchísimo. Trato de que las cláusulas relativas sean los más cortas posible y que no haya muchos. Las cláusulas, eh, todo lo que empiece con es como, todo lo que sea, no, estaba pensando en inglés, las cláusulas comparativas también las evito. En inglés me encantan, sin embargo no me gusta cómo quedan en español. Y ahora, quien sigo mucho y me gusta cómo escribe también, muchísimos escritores, obviamente, pero Alejandra Camilla es uno de mis referentes en cómo va el grano, ¿tá? Cómo cuenta algo tremendo, con una sensibilidad y una exquisitez absoluta. Así que bueno, ahí te nombré algunos. Bastantes, de hecho, bastantes, y que sin duda alguna son excelentes recomendaciones.
Me gustaría que nos leyeras un poco de ese artículo que escribiste en la revista de literatura mexicana e Ay, hispanoamericana. bueno, ¿Podrás qué bueno. leer Sí, un sí, fragmento, por un, favor? menos mal que lo tenía acá, este no, acá está, a ver. Bueno. Em, es largo, a ver qué elijo. Bueno, leo un poquitín de la introducción para saber quién es Kincaid y después pasa un párrafo cortito de otro lado. Perfecto. Jamaica Kincaid es una escritora con una voz indiscutiblemente única, perseguida por un pasado colonial y una madre bastante particular. Nació como Elaine Porter Richardson en 1950 y fue criada en Antigua, una pequeña isla de las Antillas. Tal como ella misma lo describe en Small Place, Antigua es un lugar pequeño, una isla pequeña de solamente 9 millas de ancho por 12 millas de largo, que fue descubierta por Cristóbal Colón en 1493. Al leer la obra de Kincaid, que puede pensarse como una sola historia dividida en capítulos libros, se entiende por qué esta voz ha demandado la atención de la crítica especializada. Es claro que la autora intenta buscar o recuperar la voz en sus personajes, la mayoría de ellos mujeres negras, a quienes siempre una madre les dice cosas que hacer y cómo hacerlas, para no terminar siendo una negra cualquiera, entre paréntesis, slut, para traducirlo, no sé si el otro día lo hablábamos en México, la traducción, si es puta, si no es una mala palabra, bueno, ¿no es cierto? Esto puede leerse ya en el primer cuento, Girl, Niña, at the Bottom of the River, donde explora el mundo de los sueños y desarrolla en varios de los relatos la relación madre-hija. La madre de Girl, de Niña, en una oración que se extiende a lo largo de 3 páginas, usa una sucesión de cláusulas del tipo adverbiales de propósito en las que la instruye cómo hacer entre ellas tareas del hogar para no convertirse en una cualquiera. Y menciono 2. Los domingos trata de caminar como una dama y no como la cualquiera en la que posiblemente te conviertas. Esta es la manera en que tienes que comportarte frente a un hombre que no conozcas muy bien para que no se den cuenta inmediatamente de la cualquiera, como te advertí, en la que podrías convertirte. Fue un honor escribir para esta revista y también fue muy difícil traducir, las traducciones son mías, al español que no sea nuestro español argentino, ¿no? Porque si no hubiese tildado las palabras, tratar de caminar. Entonces ahora me acordé de eso, cuánto trabajo me llevó eso, que me encanta y disfruté tantísimo en México. Creo que hablé con personas que se me cruzaban en la calle, le preguntaba cómo se dice esto, cómo se dice aquello, y hablábamos de sonidos y de mi yo, y del yo, y de la hora y de la horita, así que qué felicidad me recordó esto de estos días que estuve en México, qué afortunado, qué tocado por lo que cada uno creamos, ¿no? Bueno, en Tepoztlán aprendí a creer en muchas cosas más de las que creía, así que qué afortunado de haber estado con ustedes y qué ganas de volver, qué ganas de volver. Y siempre serán bienvenidos todos los que amen a México tanto como nosotros Ah, mismos qué desde este. belleza, qué Y también belleza. saludos, Tina. Un Sí, bello país. qué, Em, qué belleza ese Tepoztlán, sí, sí. qué mágico. Estuve en una casa en la montaña, no era el cerro, una casa muy bonita donde podíamos ver las estrellas, donde podíamos ver el Teposteco, la comida, los condimentos, los chiles, cuando me decían que no era picante y era picante, las agüitas, esas agüitas, comer papaya, yo le digo papaya, pero comer papaya, mamey es otro fruto, otro que me enamoré en Mérida. Ay, qué rico, ¿cómo era? Chico zapote. Ay, sí, es ¡Ay, delicioso. qué delicia! Era como comer un postre, yo lo comía con la cuchara. Bueno, y por supuesto las innumerables. Esto ya me fui a la literatura, pero viste que yo hablo hasta por los codos. Todo tiene Pero bueno, conexión con todo.
Esa comida y la gente amorosa en los mercados, en todos lados, bueno, los colegas, la gente que estuvo ahí en la lectura, donde vos estuviste, qué lindo, No me quiero emocionar porque me pongo triste. Ah, no, también desde la nostalgia escribimos, así que no se quedará sin tener un medio por el cual salir toda esa nostalgia, esa saudade. Ay, Me sí. gustaría que ahora nos hablaras de tu libro Recuerdos Inventados, Voz Pasiva. Ujú. ¿Cómo nace? Bien. Bueno, bueno. Recuerdos inventados, con este titulazo, ¿no? Recuerdos inventados, que lo damos vuelta y se transforma en voz pasiva, haciendo, haciendo un jueguito, ¿no? Ahí haciendo juego con esto del amor que yo tengo por la sintaxis. Entonces, ver si es la voz pasiva, la estructura gramatical, o si es una voz ahí pasiva que no tiene mucho para decir. Y este libro nace casi ese día que yo te cuento que tengo la crisis lingüística, cuando decido dejar el inglés de lado porque me enojo con el inglés, pero me alejo mucho. Lorena dice, lo tengo, es genial, gracias Lore. Ese día me enojo mucho y entonces tomo un taller, me anoto en el taller de Mercedes Álvarez a escribir poemas, unos poemas que al principio, pero creo que los tengo escondidos porque me da vergüenza mostrarlos. Y era mucha traducción, era el rojo encanto de sus ojos, el verde, claro, estaba escribiendo en inglés con el adjetivo delante del sustantivo. Entonces empiezo a escribir esos poemas, eh, me pongo a trabajar en otros y tenía ganas de contar, tenía como ganas de empezar a contar algo de Frankie. Entonces empiezo con los poemas y hago unos relatos, y esos relatos sí son los que retomo con Carolina Covelo. Entonces el libro tiene de un lado poemas y del otro lado los relatos, que por supuesto hoy los miro y digo, bueno, hoy podrían estar mejor escritos. Soy escritor, estoy aprendiendo, sí haría algunas correcciones, y bueno, y así salió su primera edición, una tirada cortita también por editorial La Galera, se vendió muchísimo, entonces volvimos a hacer una segunda que anda dando vueltas por ahí, quedaron algunos en México también, así que feliz con ese voz pasiva, que del relato El portón del conventillo nace Frankie, y del relato que se llama Go Back to Darkness, Regresa a la Oscuridad, pero solamente el título en inglés, nace la novela que en este momento está en proceso de edición, que se llama Las Noches. Así que dos semillas de voz pasiva y recuerdos inventados, editados por La Galera. De ese libro salen dos novelas, así que muy contento. Claro, por aquí Lorena Echegorría FL dice, todo ese aprendizaje están muy bien logrados. Ay, gracias. Lore también es del palo de inglés, es una colega mía, una profe de inglés, amorosa y siempre me acompaña, y qué lindo que esté acá. ¿Y tendrás de ese libro a la mano? ¿Voz pasiva, recuerdos inventados? Ah, te iba a hablar de AIGA, porque AIGA quiero mencionar algo que tiene que ver con ustedes, con México. Acá lo tengo, leemos un poemita. Sí, por favor. Bueno, a ver. Mm, También hay una parte que, te- hay una parte que se llama Cementerios, está dedicada a todas mis versiones anteriores, y hay uno que me gusta mucho que dice, no todos seremos suelo de cementerio, algunos cenizas al viento o al agua, savia de plantas, o en brisas de llanos, huracanes, néctares florales, otros golpes de noche, pasos arrastrados reclamando venganza, y otros carroña para buitres que saborean desde lo alto y en picada clavarán sus picos.
Ese es uno que me gusta. Y tengo uno favorito acá, porque esto lo escribí en una época de mucho dolor y también, para utilizar tu palabra, me salvó poder contar. Y hay uno que se llama Cirugía y dice así: yo mismo tomé, no, agarré el bisturí. El cura, con su vestido blanco y estola morada, y las gárgolas en el filo del techo y su aliento fétido, no pudo. La curandera con sus ventosas, los fósforos calientes, las papas frías y los cuernitos rojos del alfiler en su corpiño y el aliento a alcohol, tampoco. Terapeutas con sus allá lejos y hace tiempo, sus aquí y ahora, por docenas, con libros, con medicamentos, tampoco pudieron, sin alientos. No. Padres, hijos, amigos, el tiempo lo arregla, lo cura, lo sana. Agarré el bisturí con alcohol y pelé centímetro a centímetro los metros de piel donde sentía que estaba agarrada, colgada, clavada, oculta, pero pesada, putrefacta, dañina, venenosa. Ensucié la cama con sangre, se tiñó la sábana de color óxido, vomité porque sentí su perfume que me engañaba para que la retuviera. Esta vez te vas para siempre. Me veo en el espejo, soy un atlas del cuerpo humano, veo mis músculos, mis tendones, nervios, y el comienzo de una piel nueva que nace sin ganchos, de la cual nada esta vez se colgará. No sé si es lindo decir que a uno le gusta, pero ese me gusta mucho. Está muy, muy bien escrito porque aparte Gracias. uno puede meterse en ese mundo poético que nos estás mostrando y adentrarnos en esos personajes, en esas voces poéticas desde las cuales nos hablas. Por aquí Círculo de Lectura Atlacomulco te manda muchos aplausos, dice bravo. Eh, Gracias. Ojalá que puedan leer Frankie. Le hacemos llegar, le tenemos que hacer llegar un Frankie. Yo quiero sí, que Frankie se lea en México. Yo sé que les va a gustar. Sé que les va a gustar. yo también estoy segurísima de ello. Ángel Avilés dice que está muy bueno y felicitaciones. Y bueno, ahora Gracias. sí, pues, a tu otro libro, Aiga. Aiga, Aiga. Bueno, Aiga, que está escrito así, también estuve charlando de esto en México y me contaron que existen algunas excepciones. Este Aiga es ese Frankie, es ese niño que recuerda a su abuela, es decir, Frankie sale de Frankie y se va a Aiga y recuerda a esta abuela que se le murió, a una abuela que amaba, una abuela que lo quería y que lo entendía y lo aceptaba tal cual era. Y es una abuela con la que habló mucho de cine y de tangos. Y ustedes tuvieron muchísimos años hasta el día de su muerte, porque se exilió de Argentina, una gran cantante, actriz de tangos, cantante, Libertad Lamarque, que yo sé que en México muchas generaciones la han adorado porque le pusieron la novia de América, ¿no? Entonces en estos poemas, este niño que se crió escuchando los tangos de Libertad Lamarque, ¿no? Besos Brujos, y viendo las películas que había hecho en México, las canciones que había cantado con Pedro Infante, ¿no? Con Joselito, toda esa cosa mexicana que reviví hace tan poco, y yo decía, claro, por acá estuvo Libertad Lamarque, en esto, por acá habrá caminado, lugares donde vivió. Bueno, esa Libertad Lamarque aparece muchísimo en estos poemas que Frankie le escribe a su abuela. Así que hay algo de una palabra que utilizaste hoy, ¿no? Vamos a esta cosa de intertexto. No sé si intertextualidad, pero más por ahí, ¿no? Se corre porque esta abuela aparece en Frankie en un capítulo muy importante y después tengo el placer de escribir esto bueno, que es una edición de La Bola de Ruido de Mariano Lobos, que es una preciosura. La portada, si lo pueden ver, está tomada de un libro verdadero. Adentro tiene una gráfica, unos
diseños hermosos, y en el centro, bueno, ahí hay una foto de Libertad Lamarque, están todas las palabras que aparecen en un poema, en el primero, que esta abuela usaba, con un póster que, a ver si lo puedo ver, que se nota, ¿no es cierto?, la figura de una mujer y un niño, y es esta abuela con el niño bailando, y aquí está escrito todo el poema, una gran obra de Mariano Lobo, un escritor, un poeta maravilloso, un artista multipluri-interdisciplinario, que también recomiendo que conozcan en su Instagram, Mariano Lobo, La Bola de Ruido, y esto fue una presentación que hicimos y fue una videoinstalación. Es decir, vos llegabas al lugar y pensabas que ibas a escuchar a 2 o 3 personas hablando de un libro, y no era así. Te encontrabas con televisores viejos pasando las películas viejas de Libertad Lamarque, levantabas un teléfono y escuchabas a una escritora leyendo uno de los poemas, desde el escenario salía una poeta haciendo el bizcochuelo, la torta, eh, que hacía esta abuela, había un collage, bueno, todo el libro estaba hecho video instalación y fue una preciosura, una preciosura. Ay, Mauri Giulietti, hola Mauri, eh, tremendo libro. Mauri es otro poeta brillante, me encantaría que lo conocieras, te voy a hacer el contacto. Tienen un espacio, Cosa Seria, donde hacen maravillas por todos nosotros, por todos los escritores, sobre todo de poesía. Yo me les he colado por ahí con Frankie porque son un amor de persona, tanto él como Facu. Así que después te voy a hacer el contacto y tengo el placer, a ver, voy a decir esto sin ponerme colorado, es uno de los libros más vendidos por la zona de Mauri, que por ahí lo veo que nos saluda. Sí, 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 dice, tremendo libro por dentro y la edición. Saludos desde Neuquén, te queremos. Y bueno, también por acá, desde Círculo de Lectura Tlacomulco, a los Atl nos encanta descubrir historias y compartirlas. Saludos desde el Estado de México. Entonces, les dará muchísimo gusto leerte y Sí, conocer qué aquí. Eh, lindo, qué lindo. y bueno, por otro lado, tu nueva novela, Las Noches, que se encuentra precisamente en proceso de edición, ¿qué nos puedes decir de ella al respecto? Puedo decir una cosita que salió con mi médico homeópata, con uno de mis médicos. Tengo muchísimas personas que me ayudan a estar cada vez mejor, ¿no? Y yo hago homeopatía unicista hace muchísimos años y estábamos charlando de Frankie, entonces le contaba de qué iba la novela nueva y lo que le digo a todo el mundo. Sucede en Buenos Aires antiguo, en 1895. Es un médico negro cuyo nombre no sabemos y una noche va a una kermés. Kermés en español de México es lo mismo, ¿no? Donde hay juegos y cosas así. Va a una kermés, entonces está con una escopeta, con un rifle, le pega unas latas, gana una muñeca, se la quiere regalar a su hija y esa noche a su hija la raptan. Entonces, tiene conocimientos, se ve que ha leído a Mary Shelley, tiene conocimientos del galvanismo, tiene conocimientos sobre la electricidad, y todas las noches va al cementerio y roba pedacitos de cuerpos y empieza a rearmar a su hija. Eso es de lo que va la novela. Gótico de Buenos Aires, parece fuerte. Entonces me dice mi homeópata, Daniel, ¿usted se dio cuenta que otra vez vuelve a hablar de un niño? Que esta vez vuelve a hablar del lugar del padre. Así que bueno, parece que la niñez no, por más que esto sea gótico, eh, que sea oscuro, que aparece la niñez, y lo que sí muero por contar, que es algo que ya me dijeron, eso no se dice, y yo no le hago muchos casos, que no me escuchen los editores. Hay un capítulo donde me di cuenta a través de análisis en mi terapia que Frankie resuelve algo.
Se resuelve en el segundo capítulo de Las noches el dolor de Frankie. Eso es lo que puedo decir. Y me encanta entenderlo así. Así que bueno, estoy muy contento con, con la novela que anda por ahí, eh, dando vueltas y buscando una casa editorial que ya casi está. Ay, muy bien, mucha suerte, muchísimo éxito. Yo estoy segura que pronto encontrará esa casa editorial que es la adecuada para esta novela que nos estás comentando y qué bueno que también sigue funcionando la literatura como esa especie de catarsis que uno a veces no encuentra cómo sacar todo eso que lleva adentro, Ujú, todo ese dolor que pudo sí, haber vivido y ujú. que a través de la literatura, a través de la poesía, también puede ir aliviando un poco ese dolor que a veces habita el alma, de muchas Ujú. maneras. Entonces, Sí, sí. Y hay muchas discusiones. Acá hubo en Argentina hace un tiempo el tema de la literatura del yo, de que sí, que no, que el que escribe sobre uno es porque no tiene otra cosa que escribir. Entonces se podría pensar que el que no escribe sobre uno es porque, ¿y vos qué escribís? Y se pelean con eso. Y yo digo, lo bueno es escribir. Ponerle el título que quieras. Si a mí me hace bien contar eso y puedo ayudar a alguien, bueno, y si a vos te hace bien contar que rayando ladrillos podés hacer una crema para pintar, no sé qué, escribilo. ¿Por qué esa cosa de menospreciar y poner estos nombres, no etiquetas? ¿Sabes? La literatura del yo, bueno, qué bueno. no, Yo escribo eso, no sé si es literatura del yo. Sé que aparece la niñez, y bueno, y las personas que me leen, que afortunadamente son cada vez más, que he tenido la suerte de no solamente de cruzar Buenos Aires, la provincia, como mis libros han ido, bueno, a la Patagonia, como se han vendido en el norte del país, ha cruzado a Chile, se leyeron dos o tres en Inglaterra, dos o tres en España, llegué a México a presentarlo a México en esta época tan dura, bienvenido sea lo que cada uno y cada quien escriba. Hola claro, Vicky, ahí me dicen bravo Vicky, una compañera mía de otra de las cosas que me hace maravillas en la vida, que es correr, ¿no? Una de mis compañeras corredoras. qué maravilloso. De hecho, justo de lo que hablabas, pues uno siempre escribe desde lo que percibe, ¿no? Desde lo que es. Entonces, siempre se ha escrito desde esa experiencia del yo. Ujú. Y No, no está lejano. sí, claro, ¿quién escribe si no? Inclusive cuando haces la biografía de alguien, estás contando de alguien, pero estás escribiendo vos, es decir, es tu sintaxis, es lo que vos decidís cómo contarlo, el orden de lo que, dónde querés poner el adjetivo. Por ejemplo, yo pongo el coche verde, no pongo el verde coche, entonces soy yo que elige eso, Ujú. ¿no? Y entonces, wow. Literatura del yo, y hablando de literatura del yo, si es así o no, ahí acaba de entrar Madi Casco, también una colega mía del inglés que escribió una obra, la voz es una niña también, y sí, es literatura del yo, una preciosura escribió Madi, y a veces ese género se menosprecia como, ¿cuál es el mejor género? ¿Cuál es el español correcto? ¿Cuál es el inglés correcto? Variación del lenguaje, gente. Hola Madi, estaba hablando de tu bellísimo libro, que es la voz de una niña, ¿sí? Narra una niña. Y bueno, y al que no le gusta la literatura del yo, como sea, que lea ciencia ficción. Que hay que ver quién la narra la ciencia ficción, pues no la narra un extraterrestre, ¿no? Pero bueno, Sí, sí. hablé mucho. Y también desde la invención del ser humano, ¿no? Del propio yo, cómo se inventa Exacto. distintos personajes. Entonces, todo está relacionado con uno mismo Con y uno con mismo. su entorno, ¿no? Pues ahora sí, el tiempo se nos ha ido volando, ya nos dieron las 4 acá en México, pero no me quiero ir sin que antes nos compartas tus redes sociales, donde pueden hallar más de tu trabajo y una última lectura, un fragmento del libro que tú Bueno, quieras. va- ah, O leo un cachitín de Aiga, así leí un poquito de cada uno. sí, Entonces, el poema número 2, que está escrito en forma de diálogo, es este nieto que le habla a la abuela. Y digo este porque, bueno, vos sos muy joven, pero otras generaciones pueden reconocer algunas de las letras de los tangos.
Vos empezabas, yo seguía, así aprendí tus tangos y tus penas, que solo en tarareos podías expresar. Jugóme una negra traición, a otro querer entregóse. Déjeme, no quiero que me toque, lo que quiero es libertarme. Arráncame la vida con el último beso, hasta que un día un joven que a mí me enamoraba llevóme entonces con él para tanguear, y no sé si amar, odiar los tangos. Quiero que me pique la garganta, que se quiebre, gritar, desgarrado, maldito tango que envenena con su dulzura que no sé qué, pero te veo bailar y tus piernas hermosas. Invento que en una milonga me decís, joven, ¿me hace el honor? Apoyo mi cabeza en tu panza, bailamos, nos miran y empiezo a despedirme. Ese es cortito. Bueno, me habías preguntado, las redes. Bueno, esta red de Instagram, que es lo que más uso, Daniel Villaverde 1971, si no me equivoco, porque a veces no me acuerdo. Eh, y el Facebook con mi nombre. Y en México me pueden contactar, bueno, a través tuyo y a través de Cintia, ¿no? Que insisto, estoy muy ansioso, deseoso, vamos a poner todos esos adjetivos, de que Frankie se lea, que se lea en las escuelas, en la secundaria. Hay muchísimas maneras de acceder a Frankie. Se está por armar algo se va a armar algo con la editorial para que el libro se pueda imprimir allí, para que lo puedan leer. Yo quiero que se lean porque quiero volver a ese México mágico, como descubrí que es. Claro que sí, ya te veremos por acá, estoy segurísima de ello. Y bueno, sus redes sociales, Daniel Villaverde 1971. Síganlo, por favor, ya vieron el talento que tiene y todo Ay, lo que bueno. está haciendo la literatura hoy en día, el autor mexicano, argentino. Ya Bueno. casi mexicano. Ya. Cuando estuve allá me hacía y hablaba decía, pues yo, ahorita, mano, manito, y otras palabras que no puedo decir acá que me encantaron, esas no las puedo decir. Eh, Sí. Les mando muchos besos y muchos abrazos y en gratitud con ese pueblo mexicano que me recibió tan maravillosamente y con la recepción de Frankie que se está leyendo por allí. Abrazos enormes y bendiciones para todos. Bendiciones también, y a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido, muchísimas gracias por su atención, por su tiempo, a disfrutar de la literatura, de la poesía y sobre todo a escuchar atentamente a nuestros niños, a los pequeñitos que a Sí. veces no saben cómo expresar lo que están viviendo. Entonces, atentos, muy atentos a todas las señales, cambios de conducta, y estar brindándoles el apoyo constante y verdadero. Muchísimas gracias, Daniel Villaverde.